Buenas tardes amigos, los saludo en nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, confiando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también confiando en que Él obrará en nuestras vidas conforme a nuestras necesidades y nos guiará por los caminos rectos donde Él quiere que nosotros andemos transitando. Te invito a oír un momento la palabra del día de hoy, la cual se encuentra en el Salmo 127. Le vamos a dar lectura al versículo 1 y 2. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Amén. El título de este salmo es La prosperidad viene de Jehová. Y es una realidad para todos aquellos que confían en su palabra y la buscan con todo corazón. Pero hoy la palabra nos habla referente a la labor y al trabajo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios nos dio un diseño, el cual quiere que nosotros trabajemos. Ese diseño nos dio a través de las Escrituras, el cual es muy importante que nosotros lo conozcamos. Así como el diseño que Dios le entregó a Moisés para hacer el tabernáculo, así también Dios nos da un diseño a nosotros para poder edificar un templo en nuestro corazón, un tabernáculo. Dios nos dice cómo construir nuestra fe, así como le dijo a Moisés cómo construir el tabernáculo para que el pueblo de Israel recibiera la remisión de sus pecados, y así también Él poder morar en medio de su pueblo. Ese es el diseño que Dios nos dio también en estos tiempos a nosotros. Él quiere morar en medio de su pueblo. Y el pueblo de Dios es aquellos que siguen el diseño de Dios y construyen su fe conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios. No es como nosotros queramos creer o como nos conviene creer, sino es como Dios quiere que nosotros creamos. El diseño de Dios es para aquellos que buscan remisión de pecados y anhelan entrar al reino de los cielos. Y es para eso que Dios nos dio la Escritura. Sin la Escritura nosotros no sabríamos la voluntad del Padre, no conoceríamos el diseño de salvación que Dios nos dio para ser parte del pueblo de Dios y para que Él pueda morar en medio de nosotros. Es muy importante el conocimiento de la palabra de Dios. Sin conocimiento la gente no podría creer correctamente en Dios, por mucho que diga Señor, Señor. Porque si no conocen la voluntad del Padre, ¿de qué forma están creyendo? ¿De qué forma están caminando? ¿O cómo han construido su fe? Es importante que nosotros construyamos nuestra fe conforme a la voluntad de Dios,
conforme a sus propósitos, conforme a las indicaciones que Él nos ha dado para que nosotros podamos construir. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Él es el arquitecto. Él nos dice cómo construir la fe. ¿Cómo has construido tu fe, tu vida espiritual? ¿Has creído conforme a la voluntad del Padre? ¿La conoces la voluntad de Él? ¿Sabe lo que Él demanda de nuestras vidas para que nosotros seamos parte del pueblo de Dios? Son preguntas que todos nosotros tenemos que hacernos para poder caminar correctamente en estas sendas que Dios nos trazó. Dios es el gran arquitecto. En el Antiguo Testamento nos mostró el diseño del tabernáculo y levantó sacerdotes donde estaban ofreciendo sacrificios delante de Él para así Él poder dar la remisión de los pecados al pueblo de Israel. Así morar en medio de su pueblo, así derramar de su amor a su pueblo y de sus misericordias. Ese es el diseño que Dios les dio al pueblo de Israel. Y como así también levantó levitas para que pudieran trabajar dentro del tabernáculo, conforme al diseño que Él le mostró a Moisés. Y así Moisés obedientemente construyó conforme al diseño que Dios le mostró. Así también nosotros tenemos que ser obedientes al diseño que Dios nos muestra conforme a las Escrituras, para que nosotros podamos creer y levantarle un templo a Dios en nuestros corazones, porque es ahí donde Él quiere morar. Dios no mora en un corazón sucio, Dios no mora donde hay pecado. Dios no es Dios de pecadores, no es Padre de pecadores. Dios es Padre de los santos, de los justos. Él quiere morar en medio de su pueblo. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, ya que su diseño está hecho para todo el mundo, para toda la humanidad. Pero tenemos tantas cosas en nuestras vidas que nos estorban, nuestros pensamientos, nuestras culturas, nuestras tradiciones, las malas enseñanzas, la religión. Algunos creen que la religión acerca a Dios porque ven constantemente cómo se congregan, cómo buscan, cómo hablan de Él. Pero la religión necesita de obras. Para que el pueblo alcance un grado de santidad, un grado de justicia delante de Dios. Y se olvidan de la gracia. Predican gracia. Dicen que viven bajo la gracia, pero enseñan a vivir bajo la ley. Las contradicciones del ser humano. Y es por eso que nosotros tenemos que conocer a Dios en la profundidad de su corazón, y así también nosotros conocernos conforme a la Escritura, conforme a la palabra que Él nos dio, porque este es su diseño. Nosotros no podemos creer en Dios ni pretender ser algo delante de Dios si Él no nos ha dicho, porque Él es que edifica la casa. Si no queremos trabajar en vano, tenemos que permitirle a Dios que edifique nuestros corazones. Si no queremos caminar en vano, tenemos que permitirle a Dios que obre en nuestros corazones, que saque todo lo que estorbe, todo lo que estorbe. Y como nuestra carnalidad y nuestra esencia fundamental es pecadora,
todo es estorbo. Y es por eso que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Si no negamos nuestros pensamientos, no negamos nuestras culturas, tradiciones, no negamos quiénes somos ante los ojos de la sociedad, difícilmente Dios puede obrar o construir algo en nuestros corazones, porque no le hemos dado la cabida que Él se merece. Tenemos que nosotros intentar darle cabida a Dios en nuestros corazones y permitirle a Él que trabaje en nuestros corazones, para que así se vaya transformando nuestra vida en el diseño que Él nos dio. La voluntad del Padre es que todos lleguen al conocimiento de la verdad y que todos reciban la remisión de los pecados. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. ¿Lo hemos hecho? ¿Conocemos la verdad conforme a la Escritura? ¿Conocemos el plan de salvación que Dios nos dio a través de su propio Hijo Jesucristo, el cual Él se convirtió en nuestro Salvador y al cual Él lo glorificó a lo sumo que lo hizo y le entregó todas las cosas en sus manos, que aún ahora en estos tiempos todas las cosas se le someten a Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres? Dios Padre glorificó a Jesucristo y lo hizo y le entregó toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra. Ese es Jesús, el que vino a este mundo a cumplir la voluntad del Padre, ya que el Padre planificó todas las cosas en su Hijo. ¿Conocemos el plan de salvación realmente? Sé que muchos creen en Jesucristo como su único y legítimo Salvador, pero aún de esas mismas personas que declaran creer en Jesús con todo su corazón, no le conocen aún. Porque no han entendido realmente el plan de salvación y no han conocido a Dios aún, ya que Él nos entregó un diseño el cual nosotros tenemos que seguir. Si la casa no la edifica Dios, en vano trabajan los que la edifican. No importa cómo tú creas, no importa cuánto llores, no importa cuánto tú digas que amas a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Lo que importa es que si has seguido la voluntad del Padre, si has construido tu fe conforme al diseño que Él nos dio. Eso es lo que importa. No son nuestras ganas, no son nuestros deseos, es la voluntad de Dios, es lo que prevalecerá. Porque conforme a su diseño, el cual Él nos entregó para salvarnos, es el cual Él va a juzgar a toda la humanidad. Esa es la importancia de por qué tenemos que tener el conocimiento correcto en la palabra de Dios y por qué la Biblia nos dice que la verdad nos hará libre. ¿Te sientes libre? ¿Aún sientes cadenas? ¿Puedes ver la vida espiritual? ¿O aún tienes vendas en tus ojos? Pregúntate, porque mientras tengamos este soplo de vida es importante que busquemos las misericordias y el diseño de Dios para nuestra edificación. Porque es Dios quien trabaja en nuestras vidas y Él es que edifica y restaura nuestras vidas espirituales. No somos nosotros. Conocer su justicia es muy importante, porque gracias a la justicia de Dios es que el justo vive por fe y para fe, como está escrito. Y esa justicia la encontramos en el Evangelio,
como nos habla Pablo en Romanos. Ahí se nos revela la justicia de Dios y la cual nos permite recibir la remisión de nuestros pecados, conforme al diseño que Dios nos entregó a través de su propio Hijo Jesucristo, y el cual lo profetizó en el Antiguo Testamento. Nos mostró un diseño, nos mostró la sombra de los bienes venideros en el Antiguo Testamento. Y de la forma que Él daba remisión de pecados en el Antiguo Testamento, es la misma forma en la cual Él nos salvó en el Nuevo Testamento. No ha cambiado su plan de salvación, lo perfeccionó, lo hizo perpetuo para los creyentes, para los que crean, para los que hayan visto el plan de salvación de Dios. Te insto cada día a buscarla en la palabra de Dios, la verdad, ya que conozcas el diseño y la arquitectura que Dios nos entregó para poder edificar nuestras vidas y restaurar nuestras almas y darnos remisión de pecados. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan la guardia. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y es evidente, un guardia, un vigía, debe de conocer el lugar donde está vigilando, como así también debe de conocer quiénes son sus enemigos para estar alertas y así con voz de trompeta alertar al pueblo del peligro del cual se avecina. Pero si no tenemos el conocimiento en la palabra de Dios, no tenemos sabiduría, entendimiento, inteligencia, si no hemos sido enseñados por Dios, podremos tener esa vista espiritual que necesitamos para ser un vigía, para poder vigilar. Dios prepara soldados en sus caminos para que puedan vigilar, ya que anda uno buscando a quien devorar, y como león rugiente, dice las Escrituras. De ese Dios nos quiere cuidar, y para eso Él nos prepara y nos instruye y nos enseña a través de su palabra y nos da las herramientas necesarias, las cuales nosotros tenemos que saber usarlas, la armadura del cristiano. Pero para vestirnos de la armadura del cristiano tenemos que nosotros haber tenido primeramente la remisión de nuestros pecados. Si no mora el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿de qué armadura nos podremos nosotros armar? Dios nos dio un diseño, y en ese diseño Él nos instruye como el gran general que es, como el gran arquitecto que es. Por eso Él nos enseña, nos dice que si Él no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Porque si la gente, el guardia no es instruido por Dios, no es levantado por Dios, no ha recibido la remisión de sus pecados por Dios, ¿qué podrá vigilar? ¿Qué podrá enseñar? ¿Qué podrá decir? Va a hablar de su propio corazón.
va a hablar de su propia experiencia, en los cuales él ha aprendido en los años que ha caminado y de lo que ha visto sus ojos carnales. Pero nada proviene de Dios. Necesitamos que Dios obre en nuestros corazones y que Él sea el que nos enseñe. Necesitamos revestirnos de su gracia, ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos que Él nos edifique. Necesitamos que Él se glorifique en nosotros. Necesitamos que Él nos enseñe. Job le dijo a Dios: enséñame y aprenderé, corrígeme y nunca más lo haré. ¿Lo has hecho tú alguna vez? ¿Le has pedido a Dios que te enseñe? ¿Le has pedido a Dios que te corrija? ¿Le has pedido a Dios que te salve? ¿Le has pedido a Dios que te enseñe las Escrituras? Porque hoy por hoy muchas voces gritan en el firmamento y todos dicen estar en verdad. Entonces, ¿dónde podemos estar más seguros si no en la mano de Dios? En Dios tenemos que confiar. Y a Él tenemos que entregarle toda la confianza de nuestro corazón. Pero para eso nosotros necesitamos humillarnos delante de Él y confiar en las enseñanzas que Él nos pueda dar a través de las Escrituras. Y si Dios dice que somos pecadores, pecadores somos, y gloria a Dios. Pero si Dios te dice: santo eres, eres mi hijo, santo eres y eres hijo de Dios, aunque tu carne diga lo contrario. Pero si Dios dice algo, eso es. Negarse conlleva muchas cosas. Y que Dios edifique nuestros corazones también es confiar en Él y creer en su palabra. Así está el diseño que Dios nos entregó, el gran arquitecto. Así como le dijo a Moisés, con lujo y detalles, cómo hacer el tabernáculo, así también Moisés lo hizo. Y gracias a que Moisés lo hizo conforme al diseño que Dios le mostró, es que nosotros podemos ahora tener la imagen de Cristo y tener la imagen perfecta de su salvación en estos tiempos hacia nosotros a través de su Hijo Jesucristo. La obediencia, obedecer a la palabra de Dios conlleva eso. Que las generaciones futuras puedan así también ver el plan de salvación. Y que no se pierda por nuestras negligencias, por nuestra liviandad. Sumérgete en la palabra de Dios, confía en Él, porque necesitamos que Él edifique y nos enseñe, para que así no trabajemos en vano y seamos buenos vigilantes y conozcamos a nuestro enemigo y conozcamos nuestras debilidades y nuestras insuficiencias, porque a través de ellas el enemigo puede causar estragos en nuestra vida de fe. Por demás es el que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Por demás es que te levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, dice Dios. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, si no estamos en la verdad y no tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, conforme al diseño que Él nos entregó, el plan de salvación, cualquier cosa que hagamos en vano.
aunque ayunemos 40 días y 40 noches, aunque nos levantemos de madrugada a clamarle, a llorarle, a pedirle, y nos vayamos tarde a acostarnos y clamemos y pidamos, en vano lo vamos a hacer, porque Dios nos va a escuchar nuestro clamor, porque aún no le hemos conocido, y porque la salvación y el Espíritu Santo no están en nuestros corazones si no tenemos el diseño que Él nos entregó para salvarnos. Y que comáis pan de dolores, dice la Escritura, y que comáis pan de dolores. Desgarrar muchas veces nuestras vestiduras por una situación específica en la cual nosotros nos puede estar agobiando, aún esas cosas por demás las vamos a hacer si no tenemos el diseño de Dios en nuestros corazones. Porque luego, ¿qué dice Dios? Pues que a su amado dará Dios el sueño. A su amado Dios le dará el sueño. Dormirá tranquilo, plácido. Pero aquellos que están en medio de la dificultad, en medio del agobio, en medio del problema, en medio de la angustia, aún hasta el sueño se le irá. No trabajemos en vano. Te insto a no trabajar en vano. Te aliento a buscar el rostro de Dios conforme a la Escritura. Deja las tradiciones y costumbres de lado, que nada te sirve, de nada te edifica. Deja de mirar a Dios con tus ojos carnales y abre tu corazón a la fe, a la certeza y la convicción confía en que hay un Dios, aunque tú no lo veas y no lo sientas, hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y nos creó. Aunque muchos digan lo contrario y prefieran creer en otras cosas, hay un Dios. Y Él hoy te está hablando para que te vuelvas a Él de corazón, para que abandones tu religiosidad y entres por la puerta estrecha y comiences a caminar por fe. Comiences a buscar el plan, el diseño que Dios nos dio para salvarnos. Porque de esa forma Él nos edifica y nos restaura. De esa forma a nosotros llega el conocimiento a nuestras vidas y podemos vigilar y distinguir quiénes son aquellos que predican verdad y aquellos que hablan mentira. Porque gracias al diseño que Dios nos dio es que nosotros podemos discernir lo bueno y lo malo delante de Dios y saber quiénes son los verdaderos o falsos profetas, los cuales vienen a engañar con palabrerías y hablan de su propio corazón y no conforme a las Escrituras. Esa es la importancia del diseño de Dios, el cual Él nos entregó las Escrituras, porque así nosotros edificamos nuestra fe, nuestro hogar, nuestro templo, y vigilamos, somos vigilantes, y cuidamos nuestro corazón, porque de cualquier cosa guardada
Tenemos que guardar nuestro corazón porque de ahí emana la vida. Y la vida la tenemos gracias al plan de salvación, al diseño que Dios nos dio, el cual nos restauró y nos levantó. Por eso este salmo nos habla que en vano son los que trabajan si Dios no edifica el hogar. En vano vigilan aquellos si Dios no guarda. En vano vas a madrugar y acostarte tarde si la verdad no está en tu corazón. Porque Dios pone paz en los corazones de aquellos que son sus hijos. Y les da descanso y reposo. Y duermen plácidamente porque su confianza está en Dios y no en los hombres ni en sus propias fuerzas. Que Dios te bendiga esta tarde. No trabajes en vano. Busca el rostro de Dios. Ínstate y aliéntate. No importa el tiempo que lleves creyendo. Los años no te van a salvar dentro de los caminos o dentro de una religión. Lo que te salva es si conoces o no la verdad. Y la verdad está en Jesucristo. ¿Sabes dónde Jesús tomó tus pecados? Como dice la Escritura. ¿Sabes tú dónde Jesús dio la paga por tus pecados? Como dice las Escrituras. ¿Crees tú que Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día? Esas obras son las que le dan vida a nuestra fe. Que Dios te bendiga. Hasta aquí Dios me ha dado y te invito a orar y dar gracias por esta palabra. Mi Dios, te doy gracias por esta bendición, esperando que tú seas en medio de nosotros, obrando, Padre Santo, dando sabiduría, entendimiento, inteligencia de lo alto, y nos sigas guiando conforme a tu voluntad. Te doy gracias por todo lo que has hecho en medio de nosotros, mi Señor. Presento mi hogar, mi familia, como así también, Padre mío, presento mi país. Líbranos de todo mal, de toda traición, de todo engaño, de toda maldad, y que tu nombre sea glorificado en cada corazón y en cada hogar. Levántale los brazos, Padre mío, a aquellos que están decaídos, y a aquellos que son tu pueblo, Dios Todopoderoso, bendígales,ínstale a hablar de tu palabra, a hacer lo bueno, a confiar con todo su corazón, que donde quiera que ellos vayan, tú vas a estar con ellos. Gracias por esta bendición, mi Señor bendito, la cual nos ha dado. Y únjanos de la mollera a la planta de los pies, y que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos libren y nos protejan de todo mal. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere. Bendiciones.